En 1960 ocurrió el evento telúrico más grande del que se tenga registro. Aunque se conoce como el terremoto de Valdivia, el nombre no hace justicia a todo lo que aquí ocurrió. La costa del sur de Chile sufrió importantes modificaciones. Algunas ciudades se hundieron, otras se levantaron. Muchas localidades quedaron devastadas tras el sismo 9.5 y posterior tsunami con olas superiores a 10 metros. Ahora regresé a algunos de estos lugares para ver en terreno cómo cambió la geografía y recogí testimonios de quienes vivieron aquel infierno. ¿Está el país preparado para un nuevo evento de esta magnitud? ¿Podría ocurrir otra vez? Soy Marcelo Lagos y esto es El Gran Terremoto del Sur. El terremoto gigante de 1960, magnitud 9.5, es una ruptura de más de 1000 kilómetros de largo que va desde el Golfo de Arauco hasta la península de Taitao. El terremoto generó la deformación vertical del fondo oceánico y las zonas continentales. Todo el centro-sur de Chile cambió, vertical y horizontalmente. El terremoto del domingo 22 de mayo liberó energía equivalente a 6,6 megatoneladas de dinamita. Minutos después, olas superiores a 10 metros arrasaron con buena parte de la costa del sur. 2.300 personas murieron y 3.000 resultaron heridas en un evento que los especialistas calificamos como gigante. Y se estima ocurre cada 300 años aproximadamente. Ríos como el Imperial y el Queule en la región de la Araucanía cambiaron su cauce. Porciones de tierra se hundieron, otras emergieron, como Chamisa, en la región de los lagos. Las localidades costeras del centro-sur de Chile afectadas por el tsunami de 1960, gran parte de ellas fueron arrasadas. En este caso se observa cómo esta rápidamente es completamente inundada y años después se reconstruye en el mismo lugar. Las fotografías corresponden a Puerto Saavedra, la primera parada en este viaje. Un especial pueblo ubicado entre el río Imperial y el lago Budi, sobre la costa de la provincia de Cautín, región de la Araucanía. Producto del hundimiento de la costa a cerca de 1 metro, proceso denominado subsidencia cosísmica, el río Imperial cambió su desembocadura. Antes de 1960, sus aguas salían por acá, en el sector sur de las partes planas de Puerto Saavedra. Y hoy día, el río Imperial desagua sus aguas casi 1 kilómetro más al norte de lo que hacía en 1960. ¿Por qué este evento causó tanta destrucción? El terremoto de 1960 fue la liberación de energía acumulada entre las placas de Nazca y Sudamericana durante unos 400 años. La costa se hundió por lo menos 1 metro y en pocos minutos un tsunami arribó, inundando toda la costa, entrando por el río Imperial y haciendo que la gente rápidamente corriera a los cerros. Hoy día, Puerto Saavedra ocupa el mismo lugar que fue inundado por las olas. Temprano por la mañana vamos manejando rumbo a Queule, una de las numerosas localidades afectadas por el terremoto y maremoto de 1960. Por el río Queule entró con facilidad el agua del mar, inundando las partes bajas en todas las zonas ribereñas. La deformación de la costa implicó un hundimiento superior a 1 metro, zonas que hoy día todavía siguen afectadas por las mareas más altas. Queule es una caleta de pescadores de la comuna de Tolten y está a unos 80 kilómetros al norte de Valdivia. La mayoría de las localidades afectadas por el maremoto de 1960 se localizaban en desembocaduras de ríos. Ciertamente, ríos como el Queule son corredores de peligrosidad que permiten que las aguas penetren con facilidad y desborden sus riberas, generando impacto y destrucción. El mar arrasó con todo. La gente arrancó a los cerros y se refugió en ellos durante semanas. Grandes porciones de tierra quedaron bajo el agua y dieron paso al ensanchamiento del río Queule. Hoy es necesario subirse a un ferry para cruzar de un lado al otro. Gran parte de las viviendas fueron destruidas. Hoy día, 56 años después, nuevamente aparecen viviendas en zonas de peligro. Claramente, las lecciones no fueron aprendidas. Arturo Cáceres tiene 74 años. Para el gran terremoto tenía 17 y recuerda muy bien el drama de quienes debieron esperar días antes de regresar a sus hogares. Don Arturo, ¿cómo fue ese 22 de mayo de 1960 aquí, en Queule? No quedó nada y no había dónde comprar nada. Y sabe que ya como al mes
más o menos, exactamente. Venían en helicóptero a tirar la comida. Oiga, Dios lo bendiga, Señor, lo tiramos como perro. ¿Quién carnachaba? ¿Quién agarra jamás? Continúo este recorrido por la costa afectada tras el gran sismo de 1960. Imaginar lo que aquí ocurrió es difícil. Se estima que hubo pérdidas por unos 3.000 millones de dólares. Y casi todas las ciudades importantes del sur, desde Concepción a Ancud, sufrieron daños severos. Con todo, fue la actual capital de Los Ríos una de las más afectadas. El asentamiento urbano de mayor jerarquía para el terremoto de 1960 era Valdivia. Por eso popularmente se le conoce como el terremoto de Valdivia. Aquí la deformación del terreno fue gigantesca. Las zonas bajas se hundieron hasta 2.7 metros, generando cambios para siempre en el terreno. Se estima que un 80% de Valdivia quedó destruida, por dos razones. Primero, la ciudad está construida sobre una terraza de origen fluvial, la misma que le otorga su particular fisonomía. Las terrazas fluviales son escalones que se forman por la erosión que produce el río sobre las llanuras, haciendo el terreno muy permeable e inestable. La segunda razón del desastre es que Valdivia fue edificada sobre rellenos artificiales. Esto amplifica el movimiento durante un sismo y eventualmente se pueden generar importantes daños en infraestructura. La situación se puede graficar de la siguiente manera. Si vierto azúcar en un recipiente, ésta se llenará de manera uniforme y luego se acumulará como si fuera un cerrito. Al mover el recipiente, el azúcar bajará y se emparejará con el resto del contenido. Algo similar fue lo que ocurrió en Valdivia. Hoy quedan al menos 4 edificios que sobrevivieron al gran terremoto del sur. El icónico edificio Prales es uno de ellos y sigue presente en pleno centro de la ciudad. ¿Cómo se explica que no le pasó nada? Galo Valdebenito, ingeniero estructural de la Universidad Austral, tiene una explicación. Ese edificio, que data de los 50, tiene una cantidad de muros, una densidad de muros bastante alta, por lo tanto, es probable de que desde ese punto de vista esté algo sobredimensionado. Si eso le sumamos que es un edificio que a lo mejor está en una zona de suelo probablemente un poco más bondadosa, yo creo que por ahí un poco en parte va la respuesta. Esta estructura, que es ejemplar, funcionó, no tuvo una sola grieta para el terremoto de los 60. Pese a que las características del suelo son iguales a como eran antes del gran terremoto, la ciudad ha crecido muchísimo. Sabemos que la norma chilena de construcción destaca en todo el mundo, pero ¿qué pasaría si un evento como el de 1960 volviera a ocurrir? Sabemos de que aquí van a haber daños y sabemos que van a haber edificios con problemas y sabemos que se podría dar un escenario comparable, no digo el mismo, comparable, ¿verdad?, a lo mejor a lo que vimos para el terremoto del año 60. O sea, y dime una cosa, Galo, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, ¿existe una alternativa para dar una solución a este tipo de rellenos? Porque esto, sea cual sea el terremoto, va a sufrir estos efectos de amplificación. Acá va a haber daño permanentemente. ¿Cómo yo contengo? ¿Cómo controlo eso? Mira, hay varias formas de hacerlo. Técnicas que son mucho más caras, pero efectivas, que tienen que ver con la densificación del suelo, ¿ya? Suelos licuables, y las técnicas basadas en sustitución de suelo. El centro de Valdivia tiene una condición geológica sumamente compleja. Compleja significa que tú te mueves una cuadra y la respuesta del suelo es otra. La propuesta de Galo es que en Valdivia, y eventualmente en todo el país, las normas de construcción debieran ser microzonificadas, es decir, adecuadas al sector específico donde se quiere construir. Dimensionar la fuerza de destrucción que tiene un tsunami es complejo. Una simulación nos ayuda a entender el comportamiento del mar en algunas localidades costeras en 1960. Hoy día las metodologías utilizadas para hacer mapas de peligro de tsunami se basan en técnicas de modelación numérica. En este caso, Maullín fue un lugar ampliamente inundado por este evento. Y aquí muestro la secuencia del comportamiento del nivel del mar minuto a minuto, cómo va avanzando y va inundando las partes bajas del estuario. Esta información es la base para hacer un mapa. Días después del terremoto y maremoto de 1960, se realiza un vuelo aéreo que saca fotografías que permitan detectar el daño. En la fotografía se ve el río Maullín, en esta dirección el océano, en esta dirección el río Cariquilda. Se ve cómo las partes bajas son afectadas por subsidencia, hundimiento de producto del terremoto, y los patios de las casas están afectados por la marea alta. Paralelamente se ven embarcaciones arrastradas por el tsunami, la misma que vemos aquí en terreno. En esta imagen se observa su posición completa y cómo el agua la depositó
tierra adentro. Maullín es el siguiente destino, una localidad ubicada a 260 kilómetros al sur de Valdivia y a unos 70 de Puerto Montt. Raúl González tenía 7 años cuando ocurrió el gran terremoto del sur, pero recuerda lo sucedido como si fuera ayer. Mira, no sabíamos lo que era, porque era una cosa tan rara, era un día como hoy, nublado, bravaban los animales, relinchaban los caballos, cantaban las gallinas, los pollos, es una cosa impresionante. Antes de que venga el terremoto, o sea que el temblor, una radio anunciaba de Concepción, anunciaba la bestia negra se va acercando hacia el sur. Y aquí nos sorprendió a las 3 de la tarde el terremoto. Esto era una locura. Estas tumbas se desplazaban 2-3 metros, se corrían, fue muy impactante. Unos 15 minutos después del terremoto vino el tsunami. Fueron al menos 8 olas y una de ellas medía unos 14 metros. Un hombre a caballo que venía gritando, váyanse a los cerros que viene el mar. Y el mar ya venía entrando, el maremoto. Y por ese hombre empezó a arrancar la gente hacia el cerro. Gracias al aviso muchos se salvaron, incluidos Rodrigo, su madre y hermanos. Otros, en cambio, fueron alcanzados por enormes olas y la corriente los arrastró por kilómetros junto a árboles y casas. Tengo una historia de un amigo, Bernardino Ruiz. Él se le murió a toda su familia en Quener Bajo, sus hijos, su mujer. Y él viajó 2 a 3 días, viajaron de Estaquilla para llegar a Quenuir. Y él encontró a su familia, de los alambres de púa, su mujer, sus hijos, los vas a encontrar. Las costas de Maullín cambiaron. Grandes porciones de tierra quedaron para siempre bajo el mar. Dejo Maullín y me encamino al último destino. Estamos cerca de Puerto Montt y vamos rumbo a la localidad de Chamisa, un lugar que para el terremoto de 1960 sufrió el levantamiento del terreno. Allí veremos las evidencias. Si bien el terremoto de 1960 implicó hundimiento de las zonas costeras del centro-sur de Chile, lo contrario ocurrió en zonas interiores. Aquí, en Chamisa, en las cercanías de Puerto Montt, el terreno se levantó. Estas zonas que eran islas hoy día son parte de ese paisaje. Las evidencias de levantamiento tienen varias señales, particularmente diques de liquefacción, depósitos de tsunami y una serie de señales de la naturaleza que permiten confirmar que esta zona fue afectada por un gran terremoto. No solo la estructura del suelo da cuenta de los cambios tras el gran terremoto de 1960. Hay, además, microorganismos que hablan del pasado y presente de este lugar. Basta hacer una pequeña excavación para tomar muestras y analizarlas en laboratorio para confirmar que aquí habitan diatomeas, unas algas microscópicas. Las diatomeas son organismos unicelulares que les gusta vivir en agua salada, en agua dulce o en ambientes mixtos. En el caso de un terremoto donde todo se levanta, cambia el ensamblaje, la composición de diatomeas. Por ejemplo, estos suelos antes estaban más abajo y por lo tanto las diatomeas que vivían ahí, estos organismos pequeñitos, eran de agua salada. Al levantarse todo esto, cambió la composición. Ese tipo de señales nosotros las buscamos en la naturaleza para detectar cambios de nivel producto de terremotos gigantes como el de 1960. La amenaza sísmica en el centro-sur de Chile es permanente, al igual que en todo el territorio nacional. Terremotos y tsunamis son inevitables. Por lo tanto, tenemos que solamente atacar la vulnerabilidad disminuyendo la exposición de nuestras poblaciones. En el centro-sur de Chile existen 2 tipos de terremotos grandes y gigantes. El del 60 fue un evento gigante, pero para que vuelva a ocurrir se necesitan siglos para ello. En tanto, eventos grandes pueden ocurrir en tiempos más cercanos y para ello sí debemos estar preparados.